Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, momento de hablar de turismo. Son las 8:07 de la mañana y justamente este viernes hay feriado y hay un tweet, un mensaje que escribe el ministro Nils Olsen a propósito de este feriado y del estado de excepción. Y dice: no habrá toque de queda en las provincias en estado de excepción. La industria del turismo podrá operar regularmente y los turistas estarán más seguros y resguardados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Recuerde que este feriado el IVA se reduce del 15 al 8% en restaurantes, bares, hoteles, etcétera. Pronto se anunciarán las medidas de alivio financiero exclusivamente para el sector turístico. Un verdadero reto, ministro Nils Olsen, fomentar el turismo en una situación compleja del país en el que la inseguridad ha sido un problema. ¿Cómo estamos con el turismo? ¿Qué esperar de este feriado del día de mañana? Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros. Hola Verónica, muchísimas gracias por esta invitación y como siempre un gusto estar aquí contigo en Radio Sucesos. Eh, bueno, ¿cuál es la proyección para este feriado? Definitivamente superar el gasto turístico del año anterior. Hay que recordar que por la ley de turismo aprobada en la Asamblea en el mes de marzo se está reduciendo el IVA del 15 al 8%. Son 7 puntos porcentuales, lo cual hay un mayor impacto en el bolsillo de los ecuatorianos al momento de consumir servicios turísticos como restaurantes, hoteles, transporte aéreo, etcétera. Entonces esperamos que desde la parte económica, que hacer turismo será 7% más barato que en días regulares de la semana o otros feriados, va a incentivar el gasto turístico en el país. A esto se suma también el resguardo de la policía y las Fuerzas Armadas en los principales destinos turísticos del país. En las provincias donde se ha declarado estado de excepción, es justamente una medida que el sector turístico privado ha solicitado por mucho tiempo: militarizar estos destinos turísticos. Y ahora el presidente lo ha anunciado a través de su decreto, lo cual esperamos que esto influya positivamente al momento de los ecuatorianos de viajar a estos destinos. En el resto de ciudades que son consideradas turísticas, como Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera. Bueno, Cuenca y Guayaquil en este caso, que no están dentro del estado de excepción, estará la Policía de Turismo resguardando el bienestar de las comunidades turísticas del país también. Bueno, ojalá que este feriado la gente salga, pueda aprovechar también esta reducción del IVA, que es importante, y se dé esta dinamización de la economía de nuestro país. Ministro, a propósito de la ley de turismo que se publicó ya en el registro oficial el 25 de marzo, y bueno, esta normativa, usted lo ha mencionado, buscaba fortalecer las actividades turísticas, fomentar el empleo. ¿Qué expectativas tenemos de que ya en la práctica esto suceda? ¿Qué beneficios, bondades tiene esta ley del turismo? Claro, bueno, en este momento estamos trabajando y esperando el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, porque acuérdense que la ley tiene su propio reglamento, ¿no? Entonces, una vez que el reglamento se publique, va a tener varios beneficios, como por ejemplo, hablemos de promoción. Aquí quiero dar un ejemplo de cuál es el presupuesto del Ecuador para promocionar la marca país versus otros países. El Ecuador hoy por hoy trabaja con un presupuesto entre 6 y 7 millones para invertir en la promoción de la marca país. ¿A qué me refiero con la promoción de marca país? No solo en el ámbito turístico para poder atraer más turistas al país, sino también para fortalecer nuestras exportaciones como el camarón, el chocolate, el banano, etcétera, y la atracción de inversiones. Con la aprobación de la ley de turismo hay un artículo que es excelente para mejorar la competitividad y promoción del Ecuador, que es la creación del fondo de promoción, y que esto le permite al Ministerio de Turismo poder administrar los recursos que el Ministerio de Turismo recauda. El Ministerio de Turismo, a través de tasas, recauda entre 50 y 60 millones anuales. Sin embargo, el ministerio solo recibe entre 6 y 7 millones para invertir, mientras que Colombia, Perú, Costa Rica, etcétera, invierten más de 50 millones de dólares anuales para promocionar sus propias marcas país. Entonces, estamos trabajando en el reglamento en este momento para poder crear el fondo de promoción y de esa manera activarnos con una campaña de relaciones públicas, de promoción internacional, para poder contar
las bondades que tiene nuestro país, un país lleno de gente amable, hospitalaria, que creo que todos los ecuatorianos podemos coincidir en eso, con una gastronomía espectacular, con una naturaleza increíble, entre otras cosas. Entonces, la creación del fondo de promoción es el primer artículo que se aprueba en la ley de turismo. Luego tenemos medidas de alivio financiero que le permitan a las empresas de turismo poder descontar sus pérdidas del 2022 y 2023 al pago del impuesto a la renta en el año 2024, 2025, 2026 y así sucesivamente. La reestructuración de deudas con instituciones públicas, la doble deducibilidad para gastos en seguridad privada por parte del sector turístico, la exoneración del 25% al pago a servicios en el extranjero, como las plataformas de Booking, Despegar, Expedia, etcétera. Aquí solo un rápido ejemplo, Verónica. Ujú. Los hoteles, por ejemplo, que trabajan con plataformas de Booking, Expedia o Claro. Despegar, si es que tiene que pagar $100 en comisión mensualmente a estas plataformas, antes tenía que pagarle $100 a la plataforma y luego retener el 25% de ese pago, lo cual terminaba pagando $125, porque la plataforma del extranjero no te va a reconocer esa retención del impuesto a la renta. Hoy por hoy, esa retención es 0%. Luego la reducción de la retención del pago del impuesto a la renta a los artistas internacionales para los promotores. El presidente Nova propuso que sea 0%, pero en la asamblea se aprobó como 15%. Son 10 puntos porcentuales que mejoran la competitividad para atraer eventos masivos al Ecuador, entre Y otras ojalá venga cosas. Taylor Swift como usted quería, ministro. Oiga, estoy trabajando fuertemente. No crea que me olvida. Para todo el fan base de Taylor Swift, las Swifties, déjenme decirles que sigo trabajando en eso. Nuestro contacto cercano al equipo de Taylor Swift tiene una reunión el 4 de junio, porque hay los rumores de que va a haber una gira por Latinoamérica en el 2025. Y ahí, por supuesto, me tienen a mí insistiendo agresivamente al equipo de Taylor Swift para que considere el Ecuador para el 2025. Bueno, ojalá lo logre, ministro, va a ganarse unos cuantos puntos de los Swifties por ahí. A recuperarlos, a recuperarlos. Así es. Bueno, continuando con los beneficios de esta ley de turismo que usted ha estado impulsando y que fue aprobada por la Asamblea y ya publicada en el registro oficial, un tema importante es la exoneración del ISD por parte de las aerolíneas nacionales y extranjeras que operan vuelos domésticos o internacionales, ministro, y también la reducción por el pago de combustible, que entiendo era una demanda también de muchas aerolíneas. Exactamente. Hace 3 años, cuando inicié mi gestión en el Ministerio de Turismo, para mí la conectividad aérea es clave y va de la mano con la promoción del Ecuador, porque para poder atraer turistas al país necesitamos mejorar la conectividad aérea y si queremos fomentar el turismo doméstico, necesitamos que el transporte aéreo se convierta en un servicio totalmente asequible, democrático para todos los ecuatorianos y para eso necesitamos mejores precios y mejores condiciones de compra. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en estos 3 años para mejorar la conectividad aérea? Primero se eliminó a través de un decreto el 5% del ISD a las aerolíneas, lo que permitió que se firme acuerdos de cielos abiertos por primera vez en la historia del Ecuador con diferentes países como Estados Unidos, República Dominicana, Chile, entre otros. Luego hicimos la reducción de la tasa Ecodelta y Ecuador Potencia Turística. ¿Esto por qué es importante? Porque el Ecuador por muchísimos años a los ecuatorianos les cobraba $50 de tasa, que yo le hablo, más como tasa, yo le digo multa, porque multa al ecuatoriano que decide viajar al extranjero por cualquier, sea de vacaciones o por negocios, lo que sea. Entonces, las aerolíneas de bajo costo, de un vuelo de Quito a Bogotá, por ejemplo, que cobra $100, el Estado ecuatoriano, solo la tasa de turismo te cobraba $50 Claro. más. Hoy por hoy es el 5% de la tarifa neta de lo que cobra la aerolínea. Es decir, ya no pagas $50 en este mismo ejemplo, sino que pagas $5. Eso tiene un impacto en tu bolsillo de $45. Y ahora, ¿qué es lo que ha provocado esto? Y esto simplemente lo cuento como anécdota, es que en las redes sociales mucha gente se queja porque ahora viajar al extranjero es más económico que viajar domésticamente. Depende de cómo lo veamos, sí. Eso es un buen paso para mejorar la conectividad aérea internacional. Para mejorar la conectividad aérea nacional tenemos que hacer otras cosas aparte de las que ya hemos hecho para poder volvernos más competitivos y que está dando resultados y que ya te doy, Verónica, unos ejemplos. Eh,
Tenemos ahora, en la ley se aprobó la reducción del recargo del galón de combustible de 5% de manera progresiva. El Ecuador es el único país que por más de 20 años le ha cobrado un recargo al galón de combustible al transporte aéreo, mientras que al transporte terrestre se subsidia Claro. el combustible. No tiene sentido. Entonces, con la ley ya se aprobó que la reducción de esta tasa va a ser de manera progresiva. ¿Por qué no de golpe? Porque la liquidez del Estado no permite que sea de golpe porque hay un impacto fiscal Ujú. importante. Y por ley, ya no por decreto, se elimina el 5% del IS de las aerolíneas para poder respetar los acuerdos de cielos abiertos que tenemos con diferentes países. ¿Cuáles son los resultados? Tenemos en este momento 2 aerolíneas que están en el proceso de certificación ante la DAC, que es la Dirección General de Aviación Civil, para poder volar en nuestros cielos y entrar a competir. Entre más competencia, más oferta, eso se traduce a mejores precios y Aerolíneas condiciones de para vuelos compra para los domésticos, ecuatorianos. ministro. Para vuelos domésticos, sí. Estos son certificaciones para vuelos domésticos. Ya es de conocimiento público. Una de las aerolíneas que está iniciando el proceso es Sky, de capital chileno, una empresa muy solvente, contundente en la región, que volará o que ha solicitado frecuencias para volar en Ecuador continental y coger las frecuencias que Ecuador dejó. No se va a incrementar frecuencias hacia Galápagos, sino que hay unas disponibles que las podría coger Avianca, Latam o esta nueva aerolínea, que ya eso lo tendrá que decidir el Consejo Nacional de Aviación Civil. Bueno, importante, entonces se han dado pasos para fomentar el turismo pese a esta coyuntura de inseguridad en que lamentablemente da mala fama a nuestro país, pero hay espacio para promocionar el turismo y las bondades que tenemos, ministro. Sí, no, definitivamente, y para eso necesitamos presupuesto, y el presupuesto se lo logra a través de una ley con el Fondo de Promoción que ya fue aprobado y que en este momento está trabajando en el reglamento. Porque seamos realistas, con un presupuesto de 6, 7 millones para poder contar la verdadera historia del país, nuestras bondades a nuestros mercados priorizados, sean Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Suiza, lastimosamente no son suficientes. Pero hay un trabajo muy responsable por parte del ministro de Economía y Finanzas para que estos recursos puedan llegar al Ministerio de Turismo de manera progresiva sin afectar la liquidez del Estado. Importante, amigos. 8:19 conversamos con el ministro de Turismo, Niels Olsen. Ministro, una pregunta final y que tiene que ver con, bueno, cómo ha sido la recepción de los extranjeros en la promoción turística del Ecuador. Usted le he visto muy activo en ferias de turismo, por ejemplo, Fitur, en España, que es muy conocida, y otras. ¿Cómo ha sido la recepción de los extranjeros cuando ven la marca país presente, cuando se les exhibe, se les cuenta las bondades que tiene el Ecuador? Bueno, hay dos temas. El primero, decirte, digamos, primero que el trade internacional exige comunicación e información real y transparente. Desde el Ministerio de Turismo mandamos una comunicación quincenal al trade internacional para que conozca cuál es la versión de Ecuador, qué es lo que está pasando y cómo el gobierno ecuatoriano está resolviendo estos problemas. Esto es una comunicación completamente transparente, técnica, hacia los agentes internacionales, tour operadores y también las diferentes embajadas para poder cuidar las alertas de viaje. Y respecto a cuál es la acogida que tiene el mercado internacional respecto a todo lo que está haciendo Ecuador, realmente es de manera muy positiva, porque los que formamos parte de la industria de turismo sabemos que son en estos momentos difíciles cuando uno tiene que remar más fuerte y poder combatir la prensa negativa que reciben los titulares a nivel internacional. Porque hay otro, digamos, es muy común ver en redes sociales o en entrevistas, escuchar por qué ministro usted está promocionando el Ecuador en estas condiciones. Claro. En estas condiciones, cuando más se debe promocionar al Ecuador y poder ganar la narrativa y posicionar la marca país como el país, el Ecuador, los ecuatorianos nos merecemos. Como lo dije antes, gente súper amable, hospitalaria, increíble, paisajes maravillosos, una gastronomía impresionante, entre otras cosas. Entonces, justamente estuvimos en el evento de Emotions en Buenos Aires, que es una feria de turismo más importantes para Latinoamérica en el segmento de turismo sostenible, que el Ecuador fue anfitrión.
de una cena para 300 agentes que ya comercializan en Latinoamérica. Y ahí tuvimos el espacio para poder contarle a estos agentes de viaje, miren, eso está pasando en Ecuador, hay zonas rojas definitivamente, pero en los destinos turísticos tenemos la policía de turismo resguardando la ciudad, a las Fuerzas Armadas, los tour operadores y la empresa privada en Ecuador de turismo es pero muy responsables y muy profesionales al momento de tratar con los turistas internacionales. Así que, en resumen, todas estas acciones son más relevantes e importantes que nunca. Bueno, que sigan cosechando fruto esas acciones. Gracias al ministro de Turismo, Nils Olsen, por estar con nosotros. 8:22, ministro, tenemos que despedir esta entrevista. Gracias nuevamente por estar en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.